que había impreso en el asfalto la zapatilla de Stebbins. Se preguntó si todavía seguiría dejando el rastro rojo y casi volvió la cabeza para mirar, pero se dijo que ya bastaba de estupideces. Sin embargo, no podía dejar de pensar en lo sucedido. Se preguntó si a Carly le habría dolido, si se habría enterado cuando las balas con punta de gas alcanzaban su objetivo, o si sencillamente había estado vivo en un segundo dado y muerto en el siguiente. Pero era evidente que le había dolido. Le había dolido antes, de la peor manera, al advertir que él dejaría de existir mientras el universo seguiría girando igual que siempre, intacto e insensible. Llegó el rumor de que habían cubierto casi 14,5 kilómetros antes de que le dieran el pasaporte a Carly. Se decía que el comandante estaba muy contento. Garrity se preguntó cómo diablos podía saber nadie dónde estaba el comandante. Miró hacia atrás, deseando saber qué harían con el cuerpo de Carly, pero ya habían doblado otra curva. ¿Qué llevas en ese macuto?, preguntó Baker a McBride. Se había esforzado por mantener un tono estrictamente neutro, pero le salió una voz aguda y chillona, casi quebrada. «Una camiseta de repuesto», respondió McBride, «y algunas hamburguesas crudas». «¿Hamburguesas crudas?», exclamó Olsen con cara de asco. «Contienen una buena dosis de energía rápida», dijo McBride. «Tú has perdido un tornillo, eso te hará vomitar». McBride se limitó a sonreír. Garrity casi deseó haber llevado también unas hamburguesas crudas. No sabía nada acerca de energías de asimilación rápida, pero le encantaba la hamburguesa cruda. Era superior a las barras de chocolate y a los concentrados. De pronto, se acordó de sus galletas, pero tras lo sucedido con Carly, no se sentía muy hambriento. Después de aquello, ¿quién podía pensar en comer una hamburguesa cruda? La noticia de que un marchador había recibido el pasaporte se difundió entre los espectadores y, por alguna razón, estos empezaron a animar con más fuerza. Los aplausos crepitaban como palomitas de maíz. Garrity se preguntó si daría mucha vergüenza ser abatido delante de la gente, pero llegó a la conclusión de que en tal circunstancia nada importaría demasiado. A Carly no había parecido importarle, desde luego. Lo peor sería tener que hacer sus necesidades en público. Eso sería espantoso. Garrity procuró no pensar más en ello. Las manecillas del reloj señalaban las 12 en punto. Cruzaron un puente de hierro oxidado tendido sobre una profunda garganta seca, y al otro lado encontraron un nuevo cartel: límite de la ciudad de Limestone. Bienvenidos, marchadores. Algunos muchachos vitorearon, pero Garrity se ahorró el esfuerzo. La carretera se hizo más ancha y los marchadores se distribuyeron cómodamente por ella, haciendo los grupos menos compactos. Después de todo, Carly quedaba ya 5 kilómetros atrás. Garrity sacó las galletas y por un instante sostuvo el paquete envuelto en papel de aluminio. Recordó con añoranza a su madre, pero apartó el pensamiento. Volvería a ver a su madre y a Jan en Freeport. Era una promesa. Engulló una galleta y se sintió mejor. «¿Sabes una cosa?», dijo McBride. Garrity movió la cabeza, bebió un trago de la cantimplora y saludó con la mano a una pareja de ancianos sentada al borde de la carretera, con un pequeño cartón en el que se leía su nombre: Garrity. «No tengo la menor idea de qué querré hacer si gano», explicó McBride. «No hay nada que necesite de verdad. Quiero decir que no tengo una madre anciana y enferma esperando en casa, o un padre en la máquina de diálisis, ni nada semejante. Ni siquiera tengo un hermano pequeño agonizando a causa de una leucemia». Emitió una risita y quitó el tapón de su cantimplora. «Querrás decir que no la tengo. Todo este asunto carece de sentido para mí». «Bromeas», repuso Garrity, confiado. «Si tuvieras que empezar de nuevo». «Sí, ya sé. Volvería a hacerlo, pero...» El chico que iba delante de ellos, Palmer, soltó
Soltó una exclamación y señaló hacia adelante. Aceras. Estaban entrando en la ciudad propiamente dicha. Una serie de hermosas casas apartadas de la carretera les veían pasar desde su ventajoso punto de observación en lo alto de unos cuidados céspedes. Los jardines estaban repletos de gente que animaba y saludaba a los competidores. A Garrity le pareció que todos los espectadores estaban sentados en el suelo, en sillas campestres como las del par de viejos de la gasolinera que habían dejado atrás a primera hora de la mañana, o en mesas de picnic, incluso sentados en columpios o en mecedoras. Garrity sintió una punzada de rabia mezclada con envidia. Levantaos y moved esos culos. No volveré a responder a los saludos. No seré tan estúpido. Consejo número 13. Conservar las energías siempre que sea posible, se dijo a sí mismo. Sin embargo, decidió que era una tontería por su parte. La gente pensaría que se estaba volviendo huraño. Al fin y al cabo, él era el representante de Maine. Decidió contestar a los saludos del público que llevara carteles con su nombre. Y a todas las chicas bonitas. Las aceras y los cruces de calles se sucedieron. Sycamore Street, Clark Avenue, Exchange Street y Juniper Lane. Pasaron frente a una tienda de ultramarinos con un gran anuncio de cerveza en el escaparate y frente a una tienda de artículos variados cubiertos de fotografías del comandante. Las aceras estaban llenas de gente, pero no tanto como Garrity había calculado. Se sintió un poco disgustado. Sabía que las auténticas multitudes aparecerían más adelante, pero de momento resultaba un poco frustrante. Y el pobre Curly se había perdido incluso aquello. El jeep del comandante apareció por una calle transversal y avanzó lentamente hacia el grupo principal de marchadores. La vanguardia quedaba todavía a cierta distancia. De la multitud se levantó una ovación. El comandante asintió con la cabeza, sonrió y devolvió el saludo al público. Después se volvió marcialmente a la izquierda y saludó a los muchachos. Garrity notó un escalofrío en la columna vertebral. Las gafas de sol del comandante refulgían bajo el sol de primera hora de la tarde. El comandante se llevó a los labios el altavoz portátil. «Estoy orgulloso de vosotros, muchachos, muy orgulloso». Desde algún lugar a su espalda, Garrity oyó que una voz decía por lo bajo: «Mierda para ti». Garrity se volvió, pero detrás de él solo había un grupito de 4 o 5 chicos que observaban atentamente al comandante. Uno de ellos se dio cuenta de que estaba saludando y bajó la mano, avergonzado, y Stevens, ni siquiera parecía prestar atención al comandante. El jeep se alejó. Unos instantes después, el comandante había desaparecido. Llegaron al centro de Limestone hacia las 12:30. Garrity seguía disgustado. La ciudad parecía muy pequeña. Había un barrio comercial con 3 tiendas de coches de segunda mano, un McDonald's, un Burger King, un Pizza Hut y un aparcamiento comercial. Eso era todo el centro de Limestone. «No es un sitio muy grande, ¿verdad?», dijo Baker. Olsen se echó a reír. «Probablemente es un buen sitio para vivir», replicó Garrity. «Dios me libre de buenos sitios como este», respondió McBride con una sonrisa en los labios. «Me gustaría saber qué prefieres», repuso Garrity. A la una, Limestone era ya solo un recuerdo. Un muchachito con aire fanfarrón, vestido con unos pantalones de peto llenos de remiendos, anduvo junto a los marchadores durante casi 2 kilómetros. Después se sentó a verles pasar. El terreno se hizo más irregular. Garrity sintió las primeras gotas de auténtico sudor que despedía su cuerpo en todo el día. Tenía la camisa pegada a la espalda. A la derecha se estaban formando nubes de tormenta, pero todavía quedaban muy lejos. La leve brisa que se había levantado les ayudaba un poco. «¿Cuál es la siguiente ciudad importante, Garrity?»,
preguntó McBride. Caribou, me parece. Le preguntó si Stebbins habría terminado ya su último emparedado. Aquel muchacho se había convenido en una obsesión para Garrity. Se le había metido en la cabeza como uno de esos estribillos musicales que se repite incesantemente. Era la 1:30. La larga marcha había recorrido ya 29 kilómetros. ¿Y a cuánto está Caribou? Garrity se preguntó por el récord de distancia recorrida con solo una baja entre los marchadores. 29 kilómetros parecía una buena marca, parecía una distancia de la que un hombre podía sentirse satisfecho. Ya he recorrido 29 kilómetros, pensó. Le he preguntado a cuánto, insistió McBride. A unos 50 kilómetros de aquí. ¡50! Musitó Pearson. Dios mío. Es una ciudad mayor que Limestone, informó Garrity a la defensiva. Dios sabía por qué. ¿Acaso porque allí iban a morir muchos chicos? Todos, quizá, probablemente todos. Solo 6 largas marchas en la historia habían terminado en la frontera del estado con New Hampshire, y solo una había entrado en Massachusetts. Los expertos habían dicho que era como cuando Wilt Chamberlain encestó 112 puntos en un partido. Era un récord que jamás sería igualado. Quizá también él moriría allí, pero eso era diferente. Era su tierra natal. Imaginó que al comandante le gustaría algo así. Murió en su tierra natal, podría decir. Se llevó la cantimplora a los labios y comprobó que estaba vacía. ¡Cantimplora!, gritó. ¡Cantimplora para el número 47! Uno de los soldados saltó del vehículo oruga y le llevó una nueva ración de agua. Cuando el soldado se volvió, Garrity tocó el fusil que llevaba colgado a la espalda. Lo hizo con gesto furtivo, pero McBride se fijó en ello. ¿Por qué has hecho eso? Garrity sonrió, sintiéndose algo confuso. No lo sé, es como tocar madera, quizá. Eres un encanto, murmuró McBride. Apretó un poco el paso y se unió a Olsen, dejando solo a Garrity, quien se sintió aún más confuso. El número 93, Garrity ignoraba su nombre, le superó por la derecha. Llevaba la mirada fija en sus pies y movía los labios sin emitir sonido alguno. Iba contando sus pasos y zigzagueaba ligeramente. «Hola», dijo Garrity. El número 93 se encogió al oírle. Sus ojos tenían un aire inexpresivo parecido al que había visto en los de Curly cuando éste empezó a perder la batalla contra el calambre de su pierna. Está cansado, pensó Garrity. Lo sabe y está asustado. De pronto, Garrity sintió que el estómago le daba un vuelco y luego recuperaba lentamente la normalidad. Ahora avanzaban dejando sombras a su lado. Eran las 2:45. Parecía haber transcurrido un mes desde las 9 de la mañana, desde el frío matinal, desde que estaban todos sentados en la hierba a la sombra. Antes de las 2 volvieron a llegar rumores. Garrity estaba asistiendo a una lección práctica sobre psicología del rumor. Alguien se enteraba de algo y rápidamente la noticia se extendía por el grupo. Los rumores eran creados boca a boca. Parece que va a llover. Va a llover pronto. Está cayendo un chaparrón, diluvia. Sin embargo, era curioso que el rumor llevara razón con tanta frecuencia, y cuando llegaba el de que alguien estaba perdiendo el ritmo, de que alguien estaba en dificultades, resultaba cierto. Esta vez llegó el rumor de que el número 9, Ewing, tenía ampollas en los pies y había recibido 2 avisos. Muchos marchadores habían recibido ya algún aviso, pero eso era normal. El rumor decía que las cosas se ponían muy mal para Ewing. Garrity pasó la noticia a Baker y este pareció sorprenderse. «¿El negro?», exclamó.
ese tipo tan negro que casi parece azul. Garrity contestó que ignoraba si Ewing era negro o blanco. Sí, es negro, confirmó Piercing, señalando a Ewing. Garrity observó el sudor que perlaba las facciones de Ewing, con un sentimiento cercano al horror. Garrity apreció que el muchacho llevaba zapatillas con suela de caucho. Consejo número 3. No usar zapatillas con suela de caucho. En una larga marcha, nada provoca tantas ampollas en los pies y tan deprisa como esa clase de zapatillas. Ewing viajó con nosotros hasta aquí, viene de Texas. Baker apretó un poco el paso hasta que llegó a la altura de Ewing y habló con este un buen rato. Después se dio terreno nuevamente, poco a poco, evitando que le dieran un aviso. Al llegar junto a Garrity tenía el rostro demacrado. Empezaron a salirle ampollas a 3 kilómetros de la salida. Al pasar por Limestone empezaron a reventársele y ahora se le está haciendo pus en las llagas. Todos escucharon las novedades en silencio. Garrity pensó de nuevo en Stebbins. Lleva zapatillas de tenis y quizá en aquel mismo instante tenía también alguna ampolla. Aviso, aviso número 9, tercer aviso número 9. Los soldados observaban con atención a Ewing. También los restantes marchadores. El muchacho era el centro de todas las miradas. La espalda de su camiseta, de un blanco deslumbrante sobre su negra piel, tenía una mancha grisácea de sudor desde la nuca hasta el pantalón. Garrity pudo apreciar la musculatura de su espalda, meciéndose al caminar. Ewing tenía músculos suficientes para resistir muchos días, pero Baker había dicho que tenía los pies llenos de pus, ampollas y calambres. Garrity se estremeció. Eso significaba una muerte próxima. Todos aquellos músculos, todo aquel entrenamiento eran incapaces de superar a las ampollas o los calambres. ¿En qué diablo estaría pensando Ewing al calzarse aquellas malditas zapatillas con suelas de caucho? Barkovich se acercó a Garrity y Baker. También él estaba observando a Ewing. «Ampollas», exclamó, como si la palabra fuera un insulto peor que meterse con la madre de alguien. ¿Qué diablos podía esperarse de un estúpido negro? «Lárgate», contestó Baker sin alzar la voz. «Lárgate o te atizo». «Eso va contra las normas», replicó Barkovich con una sonrisa. «Tenlo en cuenta, capullo». Sin embargo, hizo caso de la advertencia y se alejó. Fue como si llevara consigo una pequeña nube ponzoñosa. Las 2 en punto se convirtieron en las 2:30. Sus sombras fueron haciéndose alargadas. Ascendieron una larga colina y desde la cima Garrity divisó a lo lejos unas montañas de poca altura, imprecisas y azules. La masa nubosa que se estaba formando hacia el oeste parecía más oscura. La brisa había aumentado. A Garrity se le puso la piel de gallina mientras se le iba secando el sudor. Un grupo de hombres reunidos en torno a una caravana Ford les vitorearon alocadamente. Los tipos estaban muy bebidos. Todos los marchadores respondieron al saludo, incluso Ewing. Eran los primeros espectadores que encontraban desde aquel muchachito de aspecto fanfarrón, con los pantalones llenos de remiendos. Garrity abrió un tubo de alimento concentrado y engulló su contenido. Sabía ligeramente a cerdo. Pensó en la hamburguesa de McRice. Imaginó un gran pastel de chocolate con una cereza encima. Imaginó unas sabrosas tonas dulces. Por alguna estúpida razón le apetecían unos crepes rellenos de jalea de manzana, el almuerzo que su madre le preparaba siempre a su padre cuando salía de casa en noviembre. Ewing se ganó la fosa unos minutos después. Se había situado entre un grupo de marchadores cuando bajó del ritmo mínimo por cuarta y definitiva vez. Quizá pensó que los demás lo protegerían. Los soldados hicieron bien su trabajo, eran expertos. Apartaron a los restantes muchachos y arrastraron a Ewing hacia el arcén. Ewing intentó resistirse, pero no mucho.
Uno de los soldados le asió los brazos a la espalda mientras el otro apoyaba el fusil en su cabeza y disparaba. Una pierna del infortunado muchacho se agitó convulsivamente. «Tiene la sangre del mismo color que los demás», murmuró McBride. Su voz pareció estentórea en el silencio que siguió aquel solitario disparo. A McBride le temblaba la carótida y algo pareció chasquear en su garganta. Ya eran 2 los eliminados. Las probabilidades aumentaban un poco para los restantes. Se oyeron de nuevo algunas conversaciones apagadas y Garrity volvió a preguntarse qué hacían con los cuerpos. «Te preguntas demasiadas cosas», se reprendió a sí mismo. Se dio cuenta de que estaba cansado.